Sábado 20 de mayo, continuamos con el Bhagavatam. Vamos a leer texto número 19, capítulo 7, canto segundo. Bienvenidos, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tubhyam chanarada brisham bhagavam vipritham bhavena sadhu paritushta uvacha yogam yanam cha bhagavatamatma satatvadipam yad vasudeva sharana viduranya saiva. La traducción es la siguiente. Oh Narada, dijo el señor Brahma, la personalidad de Dios en su encarnación de Hamsavatara te enseñó acerca de la ciencia de Dios y su trascendental servicio amoroso. Él estaba muy complacido contigo debido a tu intensa proporción de servicio devocional. Él también te explicó con lucidez toda la ciencia del servicio devocional, la cual especialmente les resulta comprensible a las personas que son almas rendidas al Señor Vasudeva, la personalidad de Dios. Okay. Vamos a ir al comentario de una vez. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. El devoto y el servicio devocional son dos términos correlativos. A menos que uno sienta inclinación por ser devoto del Señor, no puede adentrarse en las complejidades del servicio devocional. El Señor Sri Krishna quería explicarle a Sri Arjuna la Bhagavad Gita, que es la ciencia del servicio devocional, debido a que Arjuna no solo era su amigo, sino también un gran devoto. El proceso por entero consiste en que todas las entidades vivientes, siendo constitucionalmente partes integrales del ser viviente supremo, la absoluta personalidad de Dios, tienen también una proporcional y diminuta independencia de actuar. Así que la cualidad preliminar que se requiere para participar del servicio devocional del Señor es que uno se vuelva un colaborador voluntario, y así pues uno debe cooperar voluntariamente con las personas que se encuentran ya dedicadas al trascendental servicio del Señor. Por cooperar con esas personas, el futuro candidato aprenderá gradualmente las técnicas del servicio devocional, y a medida que progrese ese aprendizaje, uno se liberará proporcionalmente de la contaminación causada por la asociación material. Ese proceso purificatorio fijará al futuro candidato en una posición de fe firme y gradualmente lo elevará a la etapa de sentir un gusto trascendental por dicho servicio devocional. Así pues, él adquiere un apego genuino por el servicio devocional del Señor, y su convicción lo conduce hasta el punto del éxtasis, que es la posición que se encuentra inmediatamente antes de la etapa de amor trascendental. Ese conocimiento del servicio devocional puede ser dividido en dos secciones, o sea, conocimiento preliminar acerca de la naturaleza del servicio devocional y conocimiento secundario acerca de su ejecución. El Bhagavatam se encuentra relacionado con la personalidad de Dios, con su belleza, su fama, opulencia, dignidad,
atractivo y cualidades trascendentales que lo atraen a uno hacia él en pos de intercambios de amor y afecto. En la entidad viviente existe una atracción natural por el servicio amoroso del Señor. Esa atracción queda cubierta artificialmente por la influencia de la asociación con lo material. Y el Srimad Bhagavatam lo ayuda a uno, en una forma muy genuina, a quitar esa cobertura artificial. Por lo tanto, aquí se menciona particularmente que el Srimad Bhagavatam actúa como una lámpara de conocimiento trascendental. Estas dos secciones del conocimiento trascendental acerca del servicio devocional se le revelan a una persona que es un alma rendida a Vasudeva. Como se dice en la Bhagavad Gita 7.19, un alma tan grandiosa, plenamente rendida a los pies del loto de Vasudeva, es muy, muy difícil de encontrar. Fin del comentario. Muy bien. Bienvenidos una vez más. Vamos a hablar hoy de nosotros. El tema de hoy será nosotros. Nosotros aquí significa los candidatos para el servicio devocional puro, ya que Prabhupada habló de ellos en el comentario y nosotros nos vamos a centrar allí. A lo largo del estudio del Bhagavatam y a lo largo del estudio de toda la ciencia del Bhakti, hay algunos temas centrales que van siendo estudiados, ¿no? Como el tema central de Dios, qué es Dios, las características de Dios. El tema central de qué es, por ejemplo, el mundo espiritual y todo lo que tiene que ver sí con el mundo espiritual. El tema central del alma, ¿no? Que es lo que tiene que ver todo lo relacionado con el alma, la transmigración, el karma. Y uno de los puntos centrales es el devoto, estudiar las características del devoto, y lo cual incluye naturalmente también a la devota, el devoto o la devota. Y en este caso hoy vamos a intentar hablar abarcando al devoto estudiante, al devoto que es un candidato, que no ha llegado todavía a llevar a cabo, todavía no llega al punto de ejecutar servicio devocional puro. El servicio devocional, vamos a decir así, tal como debería ser. O tal como debería ser en el sentido de que el servicio devocional puro es lo que, de acuerdo con nuestras escrituras, el servicio devocional puro es lo que le da la mayor cantidad de intensidad al alma, la mayor cantidad de placer en una intensidad más profunda. Por esa razón decimos que el servicio devocional como debería ser. Y antes de que lleguemos a ese servicio devocional, que es el servicio devocional puro, del que tanto leemos, hay algunos otros escalones, digamos, previos al servicio devocional puro, y que mientras vamos progresando, mientras vamos avanzando, pues vamos avanzando en esos escalones previos, que también se les cuenta, indudablemente también forma parte del servicio devocional. Estamos ejecutando, sí, servicio devocional, sin embargo, todavía no en su estado más maduro, ¿no? En su estado más puro. Así que vamos a intentar hablar de ello, de ese devoto, esa devota, esas personas que nos encontramos en los escalones previos al servicio devocional puro. Y vamos a encontrar en las escrituras algunas descripciones muy interesantes en relación a nosotros, a esos devotos estudiantes, iniciantes. Ok. Entonces, vamos a comenzar aquí. Prabhupada comienza diciendo en este comentario, voy a subrayar, voy a leer: el devoto y el servicio devocional son dos términos correlativos. Esto ya es interesante porque
Si si nosotros tomamos estos dos temas, por un lado tenemos al devoto, por otro lado tenemos el servicio devocional, y si dedicamos tiempo a estudiar cualquiera de los dos temas, vamos a terminar comprendiendo al otro. Si estudiamos este tema, vamos a terminar comprendiendo muy bien el otro. Porque la vida del devoto es eso, es un devoto porque su vida todo el tiempo está ejecutando el servicio devocional puro. Y lo mismo, si estudiamos el servicio devocional puro con todas sus características, su forma de ejecución, naturalmente vamos a ser remitidos en ese estudio, se nos va a remitir a observar cómo se ejecuta el servicio devocional puro plasmado en la vida de algún devoto. Por lo tanto, son correlativos, dice aquí Srila Prabhupada. Tiene sentido, ¿no? El devoto se dedica al servicio devocional puro y no podríamos estudiar el servicio devocional sin tener que observar los ejemplos de los devotos puros, ¿no? Habiendo dicho eso, entonces Srila Prabhupada agrega lo siguiente. A menos que uno sienta inclinación por ser devoto del Señor, no puede adentrarse en las complejidades del servicio devocional. Porque claro, podríamos echar un vistazo así en general, podríamos dar un repaso general de lo que es en sí el servicio devocional. Pero cuando el tema se vuelve más sutil y cuando tenemos que observar, como aquí Prabhupada escribió, tenemos que observar las complejidades del servicio devocional, cuando tenemos que observarlo de más de cerca, no va a ser posible comprenderlo a menos que uno tenga fe en ese servicio devocional puro, y gracias a que uno tiene fe en ese servicio devocional, está intentando aprenderlo y ejecutarlo. Si hay esa inclinación, vamos a volver al verso, si uno siente esa inclinación, como lo estamos subrayando aquí, entonces, en la medida en la que uno expresa seriedad en la ejecución de ese servicio devocional puro, entonces resulta que Krishna, que ya está en el corazón, le permite a uno adentrarse, le permite a uno, gracias a la revelación interna, Krishna le permite adentrarse en comprensiones cada vez más profundas. Pero hace falta que uno tenga esa inclinación. Y nosotros tenemos una inclinación, ustedes y yo. Sin embargo, esa inclinación varía en sus intensidades, en sus niveles de intensidad. O sea que tanto varía en sus niveles de intensidad de persona a persona, como también varía en diferentes etapas que uno mismo puede vivir. Yo puedo estarme encontrando ahora mismo en una temporada, digamos, con una intensidad mayor para querer saber más acerca del servicio devocional. A todos nos ha pasado, ¿no? Y es natural que así sea. En momentos en los cuales tengo más ímpetu, más entusiasmo por participar de las actividades con los Vaishnavas, por conocer un poco más, por leer las escrituras, por cantar las yapas. Y hay otros momentos en donde ese ímpetu como que decrece un poco, ¿no? Eso por un lado, en la parte individual, y ya en la parte colectiva también hay diferentes niveles de intensidad. Y si bien es verdad, si es verdad que hay diferentes niveles de intensidad, entonces una conclusión natural sería que yo puedo aspirar a que mi nivel de intensidad por el servicio devocional sea cada vez mayor. Puedo aspirar a eso, ¿no? Y ya no dejar que el servicio devocional sea así una cosa mecánica, así en el sentido de que yo voy y que voy tratando de avanzar y que salga lo que tenga que salir. Algo así como una práctica descuidada, digamos. Una práctica descuidada sería lo contrario de, o lo opuesto de, voy aprendiendo, voy intentando aprender y desarrollarme y mejorar yo mismo como individuo, al mismo tiempo que presto atención a lo que ocurre dentro de mí. Estamos hablando aquí de los niveles de intensidad. Y yo puedo entonces aprender a identificar que hay cosas que intensifican
mi deseo por Krishna o intensifican mi deseo por progreso. Y hay cosas que lejos de intensificarlo, entonces van a mermar el poco deseo que puede ser que yo ya tengo. Hay algunas actividades que van a mermar ese deseo y van a ir por lo tanto en detrimento. Y entonces se espera que el estudiante preste atención a cómo, ya es verdad que tiene una inclinación, entonces que el estudiante preste atención a cómo mantener esa inclinación siempre cada vez más profunda. Y de alguna manera, como dije, es natural que estamos en un vaivén y en una fluctuación de esa intensidad. Pero las escrituras están para eso y los Vaishnavas maduros están también para eso, para ayudarnos a que con el paso del tiempo podamos conseguir una cierta estabilidad. Y vamos a leerlo ahora como las escrituras definen esto. Creo que aquí mismo más abajo, pues sí, Prabhupada, aquí mismo, un poquito más abajo voy a descender. Antes de que vayamos al néctar de la devoción, que también vamos a encontrar una referencia allá, Prabhupada va a describir aquí una progresión en el avance de ese devoto estudiante inicial hasta que llega el punto en el que consigue cierta estabilidad. Vamos a ver. Vamos a partir de aquí. Voy a subrayar. Prabhupada escribe: la cualidad preliminar que se requiere para participar del servicio devocional es que uno se vuelva un colaborador voluntario y así puedes cooperar voluntariamente con las personas que ya están dedicadas al servicio devocional. Claro, porque si acabamos de decir que el servicio devocional y la persona que ejecuta el servicio devocional son, en un sentido, vamos a decir, la misma cosa, entonces si quiero aprender del servicio devocional, lo mejor es observar a una persona que lo está ejecutando y, como aquí Prabhupada escribió, voluntariamente cooperar con ellos, ya que yo sé que sus actividades están dedicadas al servicio devocional y yo mismo me pongo a cooperar en ayudarles en el servicio que ellos están haciendo, y por yo cooperar voluntariamente, entonces voy adentrándome. Vamos a seguir leyendo. Por cooperar con esas personas, el futuro candidato aprenderá gradualmente las técnicas del servicio devocional. Aprenderá gradualmente. Y esas técnicas es interesante porque el Bhakti, como hemos dicho en varias ocasiones, el Bhakti no se centra solamente en que creemos en Dios, en ser creyentes, sino que aprendemos, como acabamos de leer aquí, por un lado, que todo el progreso, y es bastante milimétrico, tanto el progreso como la forma en la que se explica el progreso, es un conocimiento bastante sistemático y milimétrico también. Y como dije, no solamente se trata de creer en Dios, sino, como acabamos de leer aquí, la persona aprende las técnicas del servicio devocional. Es bastante práctico el asunto. Sigo leyendo. A medida que progresa en ese aprendizaje, se libera proporcionalmente de la asociación material. Ese proceso purificatorio fijará al candidato en una posición de fe firme. Aquí está lo que decíamos. Fijará al candidato en una posición firme. Entonces, si lo que estamos buscando es conseguir una estabilidad de esa fluctuación que incluso puede llegar y llega a cansar, ¿no? Llega a hastiar un poco y a cansar y a frustrar incluso el hecho de que estoy en esa fluctuación que en ocasiones me lleva a tener, como decíamos, mucho ímpetu, mucho entusiasmo, y en otras ocasiones a lo contrario, parecería que una ausencia total de deseo por las actividades de la vida espiritual, ¿no? Entonces, si lo que buscamos es una estabilidad, aquí acabamos de leer algunas recomendaciones. Y la recomendación número 1 es el colaborar voluntariamente con alguien que ya esté dedicado al servicio devocional. Con fe, claro, de que
como estoy participando, como ya que estoy colaborando con alguien que está situado en el servicio devocional, yo voy a ganar estabilidad también, por tratar de incluso cultivar una relación con esta persona, tratar aquí se habla de colaborar voluntariamente, cooperar voluntariamente, pero esto también implica sí, forjar una relación en la medida en la que sea posible. Eso me va a permitir, ya que en compañía de esa persona que está dedicada siempre al servicio devocional, voy a poder hacer preguntas, voy a poder observar cómo la persona lleva a cabo esas técnicas de las que acabamos de leer. No leímos cuáles son las técnicas, solamente se mencionó como algo general. Pero vamos a poder observar a esa persona, que por ejemplo, cuánta seriedad y cómo él o ella, por ejemplo, canta sus yapas, por ejemplo. Qué seriedad tienen diferentes actividades, ¿no? En el momento del kirtan, con qué fe y con qué dedicación estudia las escrituras, con qué respeto trata a los demás, y vamos a poder observarla. Y habiéndolo observado, si es verdad que el estudiante, o sea, nosotros tenemos un deseo genuino, si es verdad que tenemos el deseo sincero, entonces vamos a absorber esas cosas que estamos viendo en la persona. Como dije, si tenemos un deseo real de aprender. Y una vez absorbida toda esa forma de conducirme, todas esas, por un lado, las técnicas de la ejecución, de lectura, de ritual, de canto de yapa, y por otro lado, observar el carácter de esa persona, naturalmente eso vamos a absorberlo en nuestra propia persona, ¿no? Ahora entonces, una vez absorbido tanto el carácter como las técnicas, proporcionalmente a medida que avanzamos, se limpia la contaminación causada por lo material. La contaminación causada en este contexto se refiere puntualmente a aquella contaminación principal que me hace a mí creer que soy la persona más importante que existe, que mis opiniones son las mejores, que mi punto de vista sobre este tema es el mejor y por lo tanto voy a intentar transmitir mi punto de vista porque es el mejor, ¿no? Y el deseo de explotar a otros, el deseo de ser, como dije, ser el primero, el deseo de tener el mayor reconocimiento, el deseo de ser el número uno. Y esa es la principal contaminación, de allí se desprende todo lo demás, ¿no? Y una vez entonces, a medida que avanzamos, proporcionalmente eso se limpia, uno conseguirá, como aquí acabamos de leer, una posición firme, a tal punto que consiguiendo esa posición firme, uno gradualmente se elevará hasta un punto de sentir gusto trascendental por dicho servicio, que ese gusto trascendental permite que, obviamente estamos hablando aquí, y claramente ya estamos hablando de un estadio que es posterior al estadio de la fe firme, ¿no? Porque con ese gusto trascendental, la persona realmente tiene gusto por aquellas actividades en el servicio devocional. Entonces, si realmente tiene gusto, ya no tendrá que ir a buscar ese placer, porque el alma es por naturaleza un buscador de placer. El alma, la persona ya no tendrá que ir a buscar experiencias nuevas porque se aburrió del servicio devocional o porque ya le resulta muy mecánico, muy monótono, sino porque tiene un gusto real en aquellas actividades. Y lo interesante es que esas actividades que le dan placer a este devoto del que estamos hablando, a ese estadio, esas actividades son las mismas actividades que en la etapa inicial a uno le pueden causar aburrimiento, como el caso de leer las escrituras, escuchar las historias de Krishna, el canto de las yapas, el participar en el kirtan, el cooperar para la organización de un festival para la comunidad. Todas son las mismas actividades, solamente que como el corazón no está suficientemente limpio, uno en la etapa más inicial, uno puede llegar a eso, a aburrirse, a cansarse, a fastidiarse de esas mismas actividades. Pero en la medida que se progresa, entonces ese mismo devoto, esa misma devota, resulta que consigue placer en esas mismas acciones, que son tan simples. Y ya, como dije, por lo tanto, no,
no siente de ninguna manera el deseo de ir a buscar experiencias vibrantes en otras actividades, en otras cosas. Ya no tiene que poner de lado el servicio devocional para ir entonces a buscar placer en actividades externas del servicio devocional. Voy a detenerme un momento. Saludos, Liliana Urbina. Voy a leer su comentario, su pregunta. Hare Krishna, reverencias, Prabhupada. Por favor, ¿a qué hora empiezan sus clases ahora? Le agradezco, Haribol. Liliana, las clases de momento siguen comenzando a la misma hora, que para mí son ahora estamos llegando a las 8:30, pero es a las 8 de la mañana, hora de Centroamérica, y México creo que también tienen la misma hora. Pero hasta este momento siguen comenzando a la misma hora, Liliana, y vamos a intentar que se mantengan en el mismo horario. Entonces vamos a ir al néctar de la devoción y vamos a encontrar un par de cosas bien interesantes. Vean este capítulo 3 del néctar de la devoción que se titula Aptitudes del candidato para el servicio devocional. Y Prabhupada va a hablar aquí del mismo punto, la asociación, la compañía con devotos maduros. Voy a leer esta introducción. Por el hecho de relacionarse con mahatmas o grandes almas dedicadas 100% al servicio devocional del Señor, una persona puede que manifieste cierta atracción hacia Krishna. Y vean qué interesante. Pero al mismo tiempo puede que siga muy apegada a las actividades fruitivas y al goce material de los sentidos. Y puede que no esté preparada para someterse a los diferentes tipos de renunciación que se requieren. Aquí se está describiendo, como dije, algo muy similar a nuestro caso, ¿no? Okay, tenemos atracción a Krishna, sin duda, y a la vida devocional, al kirtan, a las yapas, al prasam, a los festivales, a la literatura. Pero tenemos atracción, poca o mucha, tenemos atracción al placer de los sentidos, a las actividades fruitivas, y es posible que tampoco estamos preparados para el plan de renuncia que presenta el Bhakti. Es, como dije, es muy, muy como nosotros, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora lo vamos a leer. Planteemos la pregunta, ¿qué sucede con esas personas? O sea, nosotros. ¿Será que no se nos da el chance? ¿Será que somos un caso perdido por el hecho de que tenemos atracción por Krishna? Sí, pero no estamos todavía capacitados, digamos, o suficientemente fuertes para entrar a una vida de completa renuncia. ¿Qué pasa con esas personas? Volvamos al verso. Sigo leyendo. Si esa persona siente una inquebrantable atracción hacia Krishna, se convierte entonces en un candidato apto para ejecutar servicio devocional. Aquí está. O sea que el hecho de tener apegos, digamos, y aquí se habla de una persona que está muy apegada, escribe Srila Prabhupada. No solamente que tiene apego, sino que está muy apegada, dice él. Pero él siente atracción por Krishna y sabe lo que es una experiencia de participar en el Kirtan y tiene una experiencia, ha palpado la experiencia del canto del mantra Hare Krishna, de la lectura trascendental, pero sigue teniendo apegos materiales. Incluso puede ser que esté muy apegada, dice él. ¿Qué sucede si esa persona, estoy subrayando, si esa persona siente una inquebrantable atracción a Krishna, se convierte entonces en un candidato apto para ejecutar servicio devocional? Vamos a ir ahora a la Bhagavad Gita 9.1 y vamos a encontrar algo súper curioso también, muy interesante en relación a esa situación, vamos a decir, a esa disyuntiva de que, ok, me gusta Krishna y no solamente que me gusta, sino veo que el servicio devocional, me siento tan familiar en la vida devocional, en la lectura de los libros, siento que realmente es un alimento para el alma, estar con los devotos, el canto del kirtan y todo lo demás. Pero al mismo tiempo,
tengo que reconocer de que tengo diferentes apegos. Ahora en este 9.1 de la Gita se va a presentar esa misma, una descripción sobre esa misma disyuntiva, si podemos hablar de ello. Este es del comentario 9.1 de la Gita. Prabhupada escribe lo siguiente. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice que aquel que tiene un deseo sincero de prestarle un amoroso servicio devocional al Señor Supremo, aunque se encuentre en el estado condicional de la existencia material, se debe considerar que está liberado. Voy otra vez, vamos a leerlo nuevamente. Y les recomiendo, claro, a quien le interese el tema, les recomiendo que vayan y lean con mayor detenimiento esto y puedan leer todo el contexto que Prabhupada está desarrollando aquí. Leo nuevamente. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, o sea que Prabhupada está citando esta idea de un libro muy autorizado, que es el Bhakti Rasamrita Sindhu. Allí se dice que aunque aquel que tiene un deseo sincero de prestarle un amoroso servicio devocional al Señor Supremo se encuentre en el estado condicional de la existencia material, se debe considerar que está liberado. Entonces, aquí ya es otro nivel, ¿no? Porque no solamente en el néctar de la devoción leímos que puede tener apegos y es un candidato apto. Luego aquí vemos una idea un poco diferente en un nivel tal vez mayor, y es que si tiene deseo sincero, como se dijo aquí, si tiene el deseo sincero de prestarle servicio devocional, aunque se encuentre en este lugar y en este estado condicionado, se debe considerar que está liberada esa persona. ¿Cómo es eso? Es contradictorio, ¿no? Porque está en el estado condicionado, se encuentra en el estado condicionado, pero está liberado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y lo podemos resolver diciendo que, nuevamente, aquí la clave es el deseo de la persona. Porque si realmente tiene sinceridad, como tiene ese deseo, a pesar de que se encuentra en estado condicionado, si realmente tiene sinceridad, podrá observar, como decíamos hace un momento, podrá observar el ejemplo de otros Vaishnavas, esos Vaishnavas, ya sea que los observemos con nuestros propios ojos en un intercambio personal, o que los observemos a través de las escrituras, leyendo acerca de estos Vaishnavas que son ejemplares y existieron en el pasado. En ambos casos, gracias a la sinceridad, la persona comenzará a emular el ejemplo del carácter de los Vaishnavas a quienes observan, porque el carácter es tan importante. No se trata solamente de aprender las técnicas y los protocolos, que también es necesario, pero la persona con sinceridad observará entonces ese carácter y comenzará a emularlo. Y claro que será más fácil emular ese carácter por la fuerza que ya tiene de su cultivo devocional. El cultivo de la devoción le va a permitir a esta persona con mayor facilidad moldear su carácter, si tiene sinceridad, como dijimos. Y al mismo tiempo observarán en el ejemplo de los devotos esas técnicas y aprenderá las técnicas. Y en virtud y empujado por esa sinceridad, entonces es garantía de que tiene esa liberación, como aquí dice el verso, ya está liberado en el sentido de que ya va en camino. ¿Cómo podemos decir? Ya está protegido, no pasa nada, no hay de qué preocuparse si tiene ese deseo sincero. Es como subirse al tren y solamente esperar a que en un par de horas ya la persona llegó. Podríamos decir que ya llegó porque ya compró su boleto, se subió al tren y ya está allí. Solamente es esperar un par de horas. Y esperar un par de horas o incluso esperar a que toda nuestra vida transcurra hasta esperar el momento de la muerte, en realidad es nada, ¿no? Es un tiempo, como todos sabemos, que el tiempo pasa tan rápido. Y si se mantiene la persona en ese barco, las escrituras hablan del barco, el maestro espiritual va conduciendo el barco, lo va dirigiendo. Entonces,
ya está liberado, a pesar de que se encuentre, se encuentre como se encuentra. Obviamente, se tiene diferentes. Hace unos días hablábamos de las lecturas descuidadas. Yo podría decir que, bueno, aquí está, ya estoy liberado, lo acabo de leer. Esa descripción, yo entro en esa descripción y como ya estoy liberado, puedo hacer cualquier cantidad de tonterías. Puedo, como dije, sabemos nosotros, o creo yo que nosotros en este momento estamos comprendiendo el punto de que esa conclusión sería una conclusión hasta infantil, ¿no? De decir que, bueno, yo ya leí que estoy liberado, a pesar de que tengo apegos, pero estoy liberado, lo dicen las escrituras y tengo fe en las escrituras. Bueno, esta persona tendría fe en las escrituras solamente en ese párrafo, ¿no? No tendría fe en las otras porciones de las escrituras cuando dicen que el devoto tiene que cultivar su carácter. En todo caso, hay que mencionarlo porque se da el hecho de que alguien dice, sí, yo estoy liberado. Y por lo tanto, es irracional, claro, ¿no? Pero se da. Por lo tanto, puedo atropellarte, puedo, sí, causarte una molestia, un atropello, en nombre de que soy un devoto. Y puedo volverme negligente con mis deudas, con mis responsabilidades, con mi familia, con mi salud. De tantas maneras puedo volverme negligente pensando que ya estoy liberado. Y bueno, ahí solo como cada persona libre, pues bueno, algunas personas deciden tomarlo de esa manera, pues adelante, ¿no? Pero lo cierto es que esto que estamos leyendo no es para quitarnos responsabilidad, sino para darnos un poco para esperanzarnos un poco, darnos un poco de ánimo, ¿no? Y darnos cuenta de que aún en la etapa inicial tenemos garantía, somos candidatos aptos en la medida en la que tengamos sinceridad, pero no para quitarnos responsabilidad, no para que nos volvamos irresponsables, sino al contrario, ¿no? Que podamos esperanzarnos leyendo estas porciones que acabamos de leer, que nos dé, sí, esperanza, y que al mismo tiempo, en virtud de esa esperanza que ganemos, cultivemos también al mismo tiempo más responsabilidad por nuestra propia vida. Ok, entonces eso vamos a decir, a ver. Sí, estoy volviendo aquí al verso de hoy, en el cual entonces el señor Brahma le habla a Narada Muni diciéndole que el Señor Supremo, estando muy complacido contigo, te enseñó el servicio devocional. Con esto terminamos. En la medida en la que el Señor Supremo esté complacido con nosotros, con nuestro deseo de aprender, nuestro deseo de progresar, nuestro deseo de pulirnos como personas, de purificarnos, de cultivar limpieza, cultivar pureza más bien. El Señor Supremo, estando complacido, nos puede otorgar la entrada a ese reino fantástico que es el servicio devocional. Y de ahí no habrá más que buscar. Ya no hay más que aspirar ni que buscar. Ya estamos en Krishna y con Krishna. Ok. Que tengan un excelente fin de semana, un bonito sábado y nos vemos mañana. Hare Krishna.